Hermanos, quiero que me acompañen hoy para iniciar el sermón a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. ¿Estamos en Hebreos 12, hermanos? Amén, perfecto. Quiero que leamos del versículo 28 al 29. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El 30 de septiembre del año pasado, del año 2023, el pastor muy conocido por nosotros, el pastor John Piper, él puso un post muy corto que él nunca se imaginó la repercusión que va a tener su tweet. Y el tweet dice lo siguiente, bueno, hoy ya no es tweet, ¿verdad? Hoy es X. Pero, creo que está en pantalla, él escribió lo siguiente. Es una pregunta. ¿Podemos reevaluar si el café del domingo en el santuario encaja? En otras palabras, la pregunta era la siguiente. ¿Podemos platicar entre los cristianos para ver si llevar una taza de café, un termo de café o de cualquier bebida energizante es correcto a la hora del culto? ¿Dentro del edificio? ¿Dentro del salón a la hora del culto? Y él cita precisamente el texto que hoy vamos a predicar, Hebreos 12:28. Resulta que en pocas horas tenía más de 2,4 millones de vistas, comentarios de todo tipo, unos a favor, otros a favor en extremo, diciendo de que por eso se debe regular cada aspecto, por lo más pequeño que sea, a la hora del servicio, y otros, obviamente, en desacuerdo, diciendo que eso era legalismo. El tuit de él fue tan fuerte, o sea, de tanta repercusión dentro de los cristianos, que provocó artículos en Fox News de los Estados Unidos y en el Daily Mail del Reino Unido, en Gran Bretaña. Pues bien, a él, su propio ministerio, le invita a una entrevista para darle ese derecho de respuesta ante tanta pregunta que había en el mundo. Y a manera de artículo sacan una entrevista de él, titulado, el artículo es, si usted lo quiere buscar, sobre tomar café en el santuario. Y él, en este artículo, en esta entrevista, él llega a un punto en donde él dice lo siguiente, y lo quiero leer, lo voy a citar. Él dice al entrevistador: déjame intentar llegar al meollo del asunto. El corazón del asunto no es el café en el santuario. Eso solo es un síntoma, y hay muchos otros síntomas de lo que me preocupa. El corazón del asunto es la ausencia de un encuentro con Dios existencial, continuo, aterrador, impactante, impresionante, tembloroso, a boca cerrada, pero a su vez reconfortante, seguro y satisfactorio, con la majestuosidad y misericordia del gran yo soy quien soy, cuyo hijo dijo, antes de que Abraham fuera yo soy, y fue asesinado por ello. El meollo del problema no es la ausencia de reglas en la iglesia, es la ausencia de reverencia. Particularmente, y los pastores lo saben porque hemos venido hablando de esto hace mucho tiempo atrás, más o menos, particularmente, personalmente, desde hace más de 1 año y medio, yo creo, es mi opinión personal, que el principal problema de la adoración evangélica de iglesias de sana doctrina en El Salvador es precisamente un problema de reverencia. Yo estoy de acuerdo 100% con el comentario de John Piper. Y no es que solamente esté de acuerdo. Yo creo y he visto y observo que el principal problema en la adoración de las iglesias sanas en El Salvador y en Latinoamérica es que se están volviendo irreverentes. Precisamente, hermanos, en esta serie, en Espíritu y en Verdad, estamos desarrollando Juan capítulo 4, que no lo hemos leído aún. En aquella conversación entre Jesús y la samaritana, en donde
Jesús le dice a la samaritana que los verdaderos adoradores tenemos que adorar al Padre en espíritu y en verdad. Pues bueno, hemos hablado de por qué Dios es espíritu y por lo tanto como eso entonces en su naturaleza, Él demanda una adoración según su naturaleza espiritual. Y en las últimas semanas he estado hablando, definiendo lo que es la adoración en espíritu, cuáles son esas características. Estamos haciendo una radiografía de lo que es la adoración en espíritu. Luego voy a hablar acerca de las características en un solo sermón de qué es la adoración en verdad. Y luego de eso vamos a entrar por fin y al fin a hablar de las formas adecuadas que Dios demanda de nosotros en cómo Él quiere ser adorado. Y vamos a hacer varias semanas hablando de las diferentes formas que usted ya conoce perfectamente. Dentro de eso está el canto, la oración, el congregarse, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de aquello que Dios sí ha ordenado, de cómo Él quiere ser adorado corporalmente, es decir, comunitariamente todos reunidos. Ahora, hace 2 semanas yo comencé a hablar, hermanos, acerca de las características de una adoración en espíritu. Les dije que la primera característica es que deben nacer de un corazón regenerado. ¿Amén, hermanos? Amén. Es decir, Dios no acepta la adoración de inconversos. Por más que le oren, Él no recibe la adoración de un inconverso. Él recibe la adoración de sus hijos, de los regenerados, de los redimidos por Él. La segunda característica es que debe ser impulsada por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Somos templo del Espíritu Santo. La adoración tiene que ser impulsada por el mismo Espíritu. Número 3, dijimos que debe de ser sincera. Y número 4, con una mente puesta en Cristo y en su Evangelio. Pues bien, hermanos, hoy, en esta mañana, quiero hablarles de una quinta característica que es el resultado de las 4 anteriores. Es la consecuencia natural en tu espíritu de las 4 anteriores. Y es precisamente la adoración reverente. En esta mañana, hermanos, quiero que hablemos de la reverencia en la adoración. Y este es un tema sumamente delicado, porque es de lo que adolece la gran mayoría de las iglesias salvadoreñas. Una adoración reverente. Por lo tanto, el objetivo para mí en esta mañana es que, hermanos, es exhortarles, animarles a que adoremos con temor y reverencia, como dice el texto, porque Dios es majestuoso. Así que quiero que, hermanos, que vayamos una vez más a Hebreos capítulo 12. Y quiero que lo primero que veamos es cómo la adoración en espíritu debe de ser con temor y con reverencia. Dice el versículo 12, en la última parte, dice: ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y con reverencia. Ya he explicado en esta misma serie que aquí la palabra servicio es la treu, que es la palabra adoración. Es decir, que una manera correcta de leer el versículo es: ofrezcamos a Dios una ¿qué? Adoración. ¿El qué, hermanos? Aceptable. Una vez más, solo hay 2 maneras de querer adorar a Dios. O lo hacemos de manera aceptable para Él, agradable para Él, no para nosotros, para Él, o de una manera inaceptable que no le agrada a Él. Y aquí Dios está diciendo ya de antemano, directa y tajantemente, una forma en que Él acepta y le agrada ser adorado como Dios, con temor y con reverencia. De hecho, la palabra en griego reverencia significa modestia o pudor. Y el sentido de la palabra, acá reverencia, es de hacer algo, hermanos, es de entrar aquí al templo, es de estar en el culto con una timidez consciente, porque se teme cometer un acto indigno ante la majestad de Dios. Eso es reverencia, en griego. El sentido es de una timidez consciente, de una timidez intencional en nosotros, porque tenemos ese temor de querer cometer algún acto indigno de la majestad de nuestro Señor. En hebreo, la palabra reverencia significa temor, y sus sentidos son los sentimientos y actos que hacemos de respeto, de reverencia, de recato, de pudor, de cohibición por causa del asombro ante su grandeza. Por lo tanto, cuando hablamos de ser reverentes, estamos hablando de aquel pudor, recato. Un recato, las mujeres entienden esa palabra quizás mejor que los hombres,
el pudor, el recato, la cohibición intencional por nuestro asombro por Dios. Así que cuando nosotros vemos el significado y los sentidos de esta palabra tan importante en la Escritura, tanto en ambos idiomas, podemos ver que el punto en común, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de la palabra reverencia, es que es por causa del asombro de la grandeza de Dios, es decir, de su majestad. Y esto es importante, que quiero dejar claro desde un inicio en este sermón. La reverencia es imposible en el corazón de un cristiano si no contemplamos su majestad. Por eso es que es impresionante para mí, y una vez más vemos esa coordinación del Espíritu Santo, porque la alabanza que acabamos de encontrar, el coro dice, déjanos ver, no dice a nuestro proveedor, ¿qué dice? Déjanos ver a nuestro Rey y contemplar su santidad. Déjanos ver su gloria y poder como Rey. Cristo reinando en majestad. Eso cantamos. ¿Sabes por qué es? Porque cuando tú lees la Biblia te vas a dar cuenta que todas las veces que la Biblia nos habla, o la mayoría, en que la Biblia nos manda a nosotros a adorar a Dios con actos genuinos de adoración, con reverencia, siempre está la majestad involucrada. Porque es imposible para nosotros cohibirnos y sentir temor de un Dios que no sea majestuoso. Si nosotros rebajamos la gloria de Dios a un nivel nuestro, por debajo de nosotros, claramente no va a haber majestad. Y al no haber majestad no hay temor. Y al no hay temor, vamos a venir a adorar sin reverencia a ese Dios. Pero no así cuando vemos su majestad y su grandeza. Una vez más, en el mismo libro de orden del culto, cuando leímos, por ejemplo, el Salmo 96, que lo leemos antifonal, ¿ya te diste cuenta de lo que dijimos? ¿Ya te diste cuenta que en qué está basada nuestra adoración? ¿Qué es lo que tenemos que considerar de Dios para adorarle? Dice, versículo 1 y 2, dice que debemos de cantar, cantar, cantar. ¿Por qué? ¿Por qué cantarle a Dios? ¿Por qué no cantarnos entre nosotros los felices cumpleaños aquí en el púlpito? ¿Por qué no las mañanitas a los que están cumpliendo años en este momento? ¿Por qué no hacemos un servicio para el Día de las Madres o el Día de las Padres? Cantar al Señor, versículo 2, cantar al Señor, bendecir su nombre, proclamar de día en día las buenas nuevas, contar su gloria entre las naciones, versículo 4, ¿por qué? Ahí dice el por qué. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es grande, por su majestad, porque Él es Rey y Reina. Él reina sobre nosotros, porque Él es inmenso. ¿Acaso aquí hay alguien más grande que Dios? Porque, versículo 5, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas el Señor hizo los cielos, grande, majestuoso. Y así usted puede, mire, busque los versículos que busque y se va a dar cuenta que es imposible que usted se humille ante Dios. Es imposible que usted permanezca orgulloso cuando usted contemple la majestad de Dios. Es imposible. Entonces el punto común de la definición de reverencia es la majestad de Dios. ¿Y qué es la majestad? La majestad es una palabra que viene del latín que significa grandeza precisamente. Por tanto, asombrarnos de la majestad de Dios es asombrarnos de su grandeza como cantamos en el Salmo. Por tanto, para nosotros, alabar la majestuosidad de Dios es alabar lo grande que es Dios. Y precisamente, hermanos, la respuesta inmediata por el asombro ante la grandeza de Dios, a eso se le llama reverencia. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, el caso de Juan, el apóstol Juan, que cuando él vio a un ángel impresionante, ¿qué fue lo que él hizo? Inmediatamente, ¿qué hizo? Se arrodilló en Apocalipsis. ¿Y qué hizo el ángel? Ponte de pie, le dice. No, tú y yo somos iguales. Claro, porque ¿quién es el único grande? Dios. Levántate, le dijo. Somos consiervos. No me adores a mí, al grande, al majestuoso. ¿Sabe por qué menciono esto?
Porque cuando tú ves a una persona magnánima, claro que tú te sientes de menos. Y ese es el sentido de la reverencia. Es como que usted, yo no sé, pero no sé si alguna vez le ha pasado. Supóngase que usted está en su trabajo, una empresa grandísima, usted nunca ha visto al presidente. Y de repente, bueno, creo que hay incluso show de eso, ¿no? Hay un show, por ejemplo, me estoy viendo a la memoria, hay un show en los Estados Unidos donde el jefe se convierte en un empleado más, ¿sí o no? ¿Quién lo ha visto? Se convierte en un empleado más y está... Okay, mientras los empleados no saben la grandeza de la persona que está frente a ellos, ¿cómo lo tratan? Mal. Pero cuando se enteran que es el jefe, ¿cómo se sienten? Pequeños. Y inmediatamente, es como que usted está platicando, está hablando mal si está usted en un país donde hay un rey, del rey, pues usted nunca lo ha visto, está hablando mal de él y resulta que está a la par suya es el rey. En el momento que usted sepa que es el rey, usted va a callar. Porque hay un asombro en usted por su grandeza. Usted va a callar y decir, perdón, rey. Y va a tener que cambiar toda su actitud. Y va a tener que reverenciarlo como rey. Por su grandeza. Así que por eso, hermanos, mire, los seres humanos, todos nos quedamos sin aliento cuando vemos obras majestuosas. Estamos hechos para eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros contemplamos la grandeza de Dios, es cuando de verdad debemos de quedarnos sin aliento. Es cuando caemos de rodillas, es cuando cantamos de verdad, es cuando levantamos nuestras manos, es cuando oramos de verdad. Mire, Salomón dijo esto en segundo libro de Crónicas, capítulo 2, versículo 5. No sé si usted sabía las razones por las cuales... ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué las grandes catedrales en la historia todas son magnánimas? Hay una que lleva no sé cuántos años que no se ha terminado, que es la de Barcelona. Son grandes, pero son monstruosos, algo inmenso. ¿Quiénes de ustedes ya han tenido la oportunidad de entrar así solo por curiosidad? Bueno, qué bueno que no hayan ido. Bueno, a mí me ha tocado ir, obviamente, cuando yo era católico, ¿no? Y yo le puedo decir que esas catedrales son inmensas por un solo sentido. ¿Saben lo que quieren provocar en todo el que entre? Reverencia. Es que usted se sienta tan chiquito que... Y eso, y quiero decirle que no es... Y las grandes religiones lo hacen. Ahora, ¿saben de dónde lo toman? Vámonos a la Biblia. Segundo libro de Crónicas 2:5, Salomón dijo esto. Y la casa que voy a edificar será grande. ¿Pero por qué? Porque nuestro Dios es grande más que todos los dioses. Es que la idea, hermanos, para que un ser humano sea reverente con Dios, tiene que ser asombrado por su grandeza. Y el templo, en estos casos, Salomón dijo, vamos a hacerlo grande para que todos sean pequeños. Entonces, hermanos, la reverencia es pues, y para ir avanzando, es la respuesta sagrada de nuestro espíritu, que al percibir la infinita grandeza de Dios se inclina con humilde asombro ante su majestad. Hermanos, la reverencia es el pudor de nuestro corazón, consciente de nuestra pequeñez y fragilidad, que se acerca a un Dios santo, reconociendo que esta presencia es la del mismo Altísimo frente a nosotros. Precisamente la reverencia es la adoración cargada de un profundo respeto, que obra con una delicadeza, timidez, porque tememos ofender precisamente, hermanos, al Dios grande y soberano, al glorioso Creador. La reverencia es aquella modestia que brota del alma al contemplar precisamente la inmensidad divina. Es un acto en donde nosotros voluntariamente nos cohibimos, no por vergüenza, sino por la impresionante maravilla de estar delante del Rey de Reyes. Por eso a la vez la reverencia es un temor santo. Es un temor santo, no de castigo, sino de respeto profundo. Una respuesta, al final la reverencia es la respuesta inevitable al reconocer la perfección absoluta de aquel que sostiene el universo con sus manos. Hermanos, reverenciar a Dios es, por tanto, es vivir, como le digo, es vivir en el umbral del asombro. Es vivir en la santa inquietud de no querer jamás faltar al honor que su nombre merece, porque nosotros en nuestro interior entendemos su grandeza, que en su grandeza se revela tanto su poder como su santidad,
pero también su profundo amor por nosotros. Para nosotros Dios es tan grande que por eso nosotros debemos de vivir todo el tiempo en un umbral, en el umbral precisamente del asombro, para nosotros movernos con reverencia todo el tiempo delante de Él. Pero lo interesante es que la reverencia es una orden, es un mandato de Dios para sus hijos. Te guste o no, es un mandato. Y es de aquello que también Dios va a evaluar tu corazón y tus riñones, como lo vimos la semana pasada. En Hebreos 12, 28 al 29 dice, por lo cual, acabamos de leerlo, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud. ¿Qué tenemos que demostrar? Gratitud. ¿Pero por qué gratitud? Ese es el instrumento, no es el fin, es el instrumento. Porque dice, demostremos gratitud mediante, es el medio, mediante la cual ofrezcamos a Dios un ¿qué? Servicio, adoración aceptable para Él, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahí va el asombro. Hermanos, la adoración aceptable para Dios, por lo tanto, es aquella que se realiza con temor y con reverencia. Temor y reverencia. Temor y reverencia. Temor y reverencia. Por ejemplo, el Salmo 2:11 dice, adoren al Señor con reverencia. Y alégrense, ¿pero con qué? Con temor. Tú sabes que eso parece ser, esta frase, alégrense con temblor, pareciera ser como aquellas frases, como decir el queso duro o blandito. Bueno, ¿qué es? ¿Duro o blando? No, duro o blandito. No, espérate, no, duro o blando, pues, o sea, no, duro o blandito. ¿Cómo está? ¿Frío o caliente? Pareciera ser que es así, alegre con temblor, sí. De hecho, hoy estamos hablando de temblar ante Dios, de ser reverentes, y la otra semana vamos a hablar del gozo, porque la reverencia no quita que tu adoración tiene que ser con gozo, pero eso sí, el que tu adoración en espíritu sea gozoso no tiene por qué menguar la reverencia, que es lo que está ocurriendo actualmente en El Salvador. Hay mucho gozo y muy poca reverencia. Salmo 5:7, pero yo, por la abundancia de tu misericordia, es decir, por tu salvación, entraré en tu casa, me postraré en tu santo templo, ¿con qué? Con reverencia. Tú puedes postrarte, tú puedes doblar tus rodillas cuando oramos, con o sin reverencia. Mi consejo y el mandato de Dios, hazlo con reverencia. Y es que, hermanos, Dios nos salvó para ser reverentes. Malaquías 2:5 dice, mi pacto con Él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara. O sea, yo lo salvé para eso. Y Él me reverenció, dice, y estaba lleno de temor ante mi nombre. De hecho, en su ley, Dios lo incluyó precisamente como un mandato para la adoración corporativa. Levítico 19:30 dice, mis días de reposo guardarán y tendrán mi santuario en reverencia. Yo soy el Señor. Ahí está hablando del día que se congregan. Y dice, y tendrán mi santuario en reverencia. Y el Salmo 89, 6 al 7 dice, porque ¿quién en el firmamento se puede comparar al Señor? ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como el Señor? Dios muy temido, ¿cuándo? En el consejo de los santos. ¿Sabe qué es eso? En la congregación. Él es muy temido. Es la única forma de adorarlo. Muy temido en la congregación de los santos. E imponente, y vemos la majestad, la grandeza, ¿no? Que va unido. E imponente sobre todos los que están en su derredor. Ahora, ¿por qué estoy hablando de este tema? Bueno, hermanos, el problema es que aunque Dios nos ha dado mandato de que tenemos que ser reverentes en nuestra adoración en espíritu, el problema es que no es así. El problema es la irreverencia que hay en muchas iglesias y cristianos en El Salvador. El problema es la irreverencia en el culto a Dios. Hermanos, se ha perdido muchísimo el asombro
de la grandeza y de la majestad de Dios. Y yo te puedo asegurar, y te voy a dar ejemplos, de que gran parte de las formas de adoración, gran parte de los sermones de la iglesia evangélica en El Salvador, gran parte de las alabanzas sufren de una visión mediocre de la majestad de Dios. El típico ejemplo, Remolineando. ¡Wow! Ahí patean la majestad de Dios con esa canción. ¿Qué reverencia hay ahí? Y gran parte de la adoración, de los sermones, de las alabanzas, de las oraciones, adolecen precisamente de una visión mediocre de la majestad de Dios. Muchas congregaciones hoy en día y muchos cristianos se parecen demasiado a los reprendidos en el Salmo 50:21 cuando Dios les dice: pensaste que yo era como tú. Pensaste que yo era como tú. Y luego dice: por eso yo te voy a castigar. Ahora, hermanos, esto no es nuevo. A lo largo de la historia de la iglesia, siempre la iglesia tiene que cuidarse de esto. Por ejemplo, en una de sus cartas a Erasmo, Martín Lutero dijo, y lo cito: tus pensamientos sobre Dios son demasiado humanos. Claro. John Piper, en su libro La supremacía de Dios en la predicación, él escribe, al final del prólogo, lo leo: la gente está hambrienta de la grandeza de Dios, pero la mayoría de ellas no daría este diagnóstico de sus atribuladas vidas. La majestad de Dios es una cura desconocida para ellos. Hay recetas mucho más populares en el mercado, pero el beneficio de cualquier otro remedio es breve y superficial. La predicación que no tiene el aroma de la grandeza de Dios puede entretener por una temporada, pero no tocará el clamor oculto del alma que dice: muéstrame tu gloria. Estoy de acuerdo con él. Y así también hoy, hermanos, el Dios de este siglo XXI, a menudo, el Dios que se adora en este siglo XXI a menudo, no equivale al majestuoso e imponente Señor que encontramos en las Escrituras. Ahora bien, hermanos, que la irreverencia es un gran problema, o es el gran problema de la adoración en Latinoamérica y en El Salvador, las evidencias son muy claras. Déjame darte varios ejemplos. La Biblia nos enseña que se requiere, que debemos de entrar al culto en gracia sobre gracia, así en todas las iglesias, en silencio y en reflexión. ¿Tú sabías eso? La Biblia nos demanda que tenemos que entrar al culto, que cuando usted pasa por esas puertas, usted tiene que entrar en silencio y en reflexión a lo que viene. Eclesiastés 5:1 dice claramente, y lo hemos predicado en esta iglesia, dice: guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio o la adoración de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. ¿Sabes qué significa esa frase? Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios. Es cállate y muestra respeto a Dios. Entiende lo que vas a hacer, hermano. Entiende, dice Salomón. Dios no es un mojigato. Dios no es tuchero, hombre. No es tuchero. Es tu amigo, sí, pero Él es Dios majestuoso. Baja tu rostro y goza de tu corazón de temer a tan grande Dios. Guarda tus pasos. Por eso es que antes de que comience el culto, es esencial que nuestros corazones, hermanos, y nuestra mente estén enfocadas en Dios, que eso lo hablamos la semana pasada. Y por eso tenemos que entrar con reverencia, en silencio y temor. Y saben, y voy a dar un ejemplo. Los que están de este lado,
Ustedes no se dan cuenta que cuando iniciamos el servicio, ¿cómo se oye la gran bulla cuando la gente está entrando? ¿No le oyen ustedes? ¿Sí o no? Sí, hermano, allá atrás, ¿sí o no? Levanta la mano, ¿sí o no? Sí, se oye la gran bulla. ¿Sabe qué hacemos nosotros los pastores? Vamos allá, hermano, mire, allá estamos ahí. Y no nos agrada decir, hermano, mire. Pero ¿sabe lo que pasa? El gran problema es que hoy no es así. Hoy la gente entra de manera casual a la iglesia. Entra con el café en la mano, como que venimos al show, ¿verdad? Y entramos y, ¿qué onda? Hey, pelón, ¿qué tal vos? ¿Qué onda vos? Chayón de llanta, ¿qué tal, ve? ¿Qué pasó, brother? ¿Cómo estás, mi pana? Hey, ¿cuántos? Leo, ¿cuántos? 10, aquí hay 10 sillas. Y la gente adorando. Mire, a esto se refiere John Piper cuando dice, y lo cito, el corazón del asunto no es el café en el santuario, es solo un síntoma. Y hay muchos otros síntomas de lo que me preocupa. El corazón del asunto es la ausencia de un encuentro, de un servicio existencial, continuo, aterrador, impactante, impresionante, tembloroso, a boca cerrada. Y por decir esto, la gente como se le queda legalista, o sea que no podemos entrar hablando, que pues no puede. O sea, obviamente tú puedes hablar, me refiero, el punto es, hermano, tienes que ser reverente. Tú vienes a adorar, no vienes a mascar chicle. Tú no vienes a estar conversando con tu amigo. Perdóname, tú no vienes a eso. Para eso está fuera, aquí, después de las puertas, está bien. Ahí, ríanse, vayan a molestar a de los librerías, ¿cómo se llama? A Harold, vayan a divertirse ahí con los hermanos de verdad. Con los del tráfico, está bueno. Sean cheros, compartan comida, vayan al un café, está bien. Pero aquí dentro hay uno que tiene que ser adorado. El problema es que hoy no es así. Se entra de manera casual, chistando, sin conciencia, como un show, como una reunión informal, sin mostrar respeto. De hecho, durante el sermón, y uno lo ve predicando, durante el sermón algunos hablan entre sí, se están riendo todo el tiempo y riéndose, como de verdad se nota que ellos no están prestando atención al sermón, sino que se están riendo. Mira, ¿para qué vienen? No sean sinceros. Analiza tu corazón, ¿para qué tú vienes? Si lo que quieres estar platicando con él, salte. Platica, resuelven sus problemas o cuesten el chiste y vengan al siguiente servicio y gózate con tu Señor. Hermanos, eso es irreverencia. Es que mira, si Dios está hablando por medio de su palabra escrita, siendo predicada, todos debemos de callar. Cuando Dios habla, todos callan. Amén. Escuchar y meditar lo que Él dice. Y es que, hermano, piensa en lo siguiente, así como, mira, imagínate que a ti te invitan a estar delante de un rey. No sé, puede ser el rey de Inglaterra, puede ser el rey de España, cualquier otro rey. Así como se considera un desprecio al rey, que cuando él está hablando, tú estuvieras jugando con el perrito que él tiene, con los siervos que él tiene, estuvieras riéndote, chistando, y él hablándote a ti de frente, así como sería una falta de respeto y de irreverencia ante la majestad del rey, tienes que entender que también así es un desprecio en el momento en que Dios está hablando por medio de la predicación, tú estés distraído o estés hablando. Qué irreverente, por tanto, es presentarse al culto con afectos mundanos, con una mente distraída, con un alma descuidada y con juguetes en la mano. Qué irreverente es estar contestando chat dentro del servicio. Qué irreverente es para Dios eso. Una vez más, no es el problema el chat, no es el problema el celular, hermano, es tu corazón. Hoy es el chat. Antes no eran los chats, antes era el Viper, ¿se acuerdan ustedes? Viper, ¿cómo? ¿Verdad? Pocas personas. Hermanos, comprende que porque Dios es rey, debemos de dirigirnos a Él con temor y reverencia. Amén.
Ahora, esto solo es un aspecto. He hablado únicamente de entrar en silencio y mostrar reverencia en el culto. Pero hay otros más. En la Biblia, por cierto, también se requiere una postura corporal reverente en todo el culto de adoración. Por ejemplo, mire, nuestro cuerpo es como un instrumento de adoración. La Biblia dice que con temor tenemos que, o sea, que el temor interno tenemos que mostrarlo con reverencia externa. Se nos manda a arrodillarnos con reverencia, a inclinar la cabeza con reverencia, a levantar las manos con reverencia, a cantar en voz alta con reverencia, a orar juntos con reverencia, a postrarnos, a arrodillarnos con reverencia. Por ejemplo, Salmo 95:6 dice: vengan, adoremos y postrémonos. Doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Una vez más, veamos si hemos aprendido o estamos aprendiendo. Dice, doblemos la rodilla ante el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué dice que tenemos que doblar rodillas ante Él? Porque Él es nuestro. O sea que Él es ¿qué? Grande, inmenso, porque Él es el creador de todo el universo. Tú sabes, en la Biblia dice algo. Dice que tenemos que adorarlo a Dios por la majestad que Él demuestra en la lluvia. En la lluvia. Sí, en la lluvia. Tú ya estás puesto a pensar cuántos millones son, no billones, son billones de litros que una tormenta carga de agua. Tú sabes que si todo eso cayera de un solo platanazo, de un solo pluch, aparte de afectar todas las siembras, se morirían muchísimas personas y muchísimos animales. La pregunta es, ¿cómo es posible que comience a caer dosificado en una gota que riega todo para que florezca? ¿Cómo es posible que para que una gota de agua se vuelva a formar en el cielo se requiere cargas eléctricas? ¿Quién pone la energía ahí? ¿Quién, hermanos? O sea, cuando dice la Biblia que tienes que observar la majestad de Dios en la lluvia, hermano, estudia cómo es que llueve y te vas a dar cuenta, vas a decir, wow, esto solo Dios lo puede hacer. Y por esa majestad dice, doblemos la rodilla ante el Señor. Salmo 134:2 dice, alcen las manos al santuario y bendigan al Señor. Nuevo Testamento, 1 Timoteo 2:8, por tanto quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas. ¿Cómo hay que orar, hermanos? Levantando manos santas. ¿Cómo hay que cantar? Levantando manos santas, sin ir y sin discusiones. Ahora, el problema es que a muchos no les importa, hermano. Y otros por su ignorancia, estos mandatos de adoración, por estos mandatos de adoración se quejan y se incomodan y se excusan. ¿Sabe por qué pasa esto? Porque no vamos a negar que en las iglesias hay muchos que realmente piensan que, hermano, levanta tu mano, arrodíllate, piensan que es una imposición, piensan que es algo viejo, es algo anticuado, es algo que ya está en desuso. Hermano, yo quiero que compares esa actitud con la actitud de un anciano llamado Jacob, Israel después, el papá, ¿verdad?, de lo que después vinieron a ser las 12 tribus. Jacob, él adoraba a Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia en 2 versículos? Que cuando él estaba anciano, ya no podía adorarlo, ya no podía arrodillarse, él hizo lo siguiente. Eso está en Hebreos, precisamente dentro de los héroes de la fe. Hebreos 11:21 dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bastón. Él ya no podía. De hecho, después de esto él muere. Después de la bendición de sus hijos, cuando él se inclina, dice la Biblia que después de inclinarse se recuesta y muere en el acto. Él ya no tenía fuerzas. Él tenía la excusa perfecta para no arrodillarse.
No, Señor, es que me duele la rodilla. Yo estoy viejito, Señor. ¿Y saben qué es lo que él hizo? No me puedo arrodillar, pero sí te puedo adorar. Y dice que agarró su bastón y se inclinó sobre él para adorar al Señor con reverencia. Y tú todavía discutiendo que es una imposición de nosotros los pastores. Eso habla de tu ignorancia de la Escritura. Perdón, hermano, pero habla de tu ignorancia. Tú ves a Dios como un igual de ti. Pero si lo vieras en su majestad, hermano, por favor, lloraría de temblor. Si en este instante Dios apareciera aquí de verdad, todos estaríamos postrados en el suelo. Nadie podía soportar de pie al ver su majestad. Eso pasó en el Antiguo Testamento mucho, hermano, ¿o no? Por ejemplo, se requiere en la Biblia que tenemos que llegar temprano al culto y salir al finalizar el culto. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabe por qué le digo esto? Porque muchos piensan que es un invento de los pastores. Pues no. Yo sé que eso suena trivial o suena como una idea moderna. Leamos la Biblia. Porque sé que eso molesta a algunos, que le digan que tiene que venir temprano al culto. Hoy vino un amigo que es pastor, por ejemplo. Yo le dije, vente temprano, le dije. Se le pone a reír. Vente temprano, aquí está en este servicio. A las 7:30 vino. Porque yo sé que eso suena trivial y molesta, pero en la Biblia no es así. Mira lo que dice Zacarías 8. Zacarías 8, 20 al 21 dice, así dice el Señor de los ejércitos. Y será que aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una irán a otra diciendo, vamos, sin demora, a implorar el favor del Señor y a buscar al Señor de los ejércitos, yo también iré. El Señor dijo que iba a haber un día en el cual todas las naciones, y eso es en Cristo, sin demora comenzarían a ofrecer sus cultos a Dios. Sin demora. Es decir, no tarde, no llegando tarde. Vamos, vamos, la insistencia. Isaías 42:4 incluso dice que cuando esto sucedería, dice, y su ley esperarán las costas, es decir, las naciones, los costeños, esperarán su ley. Cuando uno lee el contexto, lo que está diciendo el texto es que ellos no se van a ir, no se van a mover del lugar, no se van a ir antes sin que Dios les hable. Hasta que Dios diga, váyanse, ellos se mueven. Bueno, es interesante que la entrada y la salida de la adoración a Dios en el antiguo pacto, por lo tanto, fue así. Ezequiel 46:10, y cuando entren, el príncipe entrará en medio de ellos, y cuando ellos salgan, saldrá él. Es decir, solamente con aquellos que dirigen la adoración, los que dirigen el culto, con todo el pueblo junto, pueden entrar y pueden salir juntos. Ahora, mira, esto no es intrincado. Esto fue tan así que yo no sé si tú has prestado atención a lo que dice la Escritura con Zacarías, pero el papá de Juan el Bautista. En Lucas 1, acompáñame rápidamente, está en pantalla, pero dice versículo 8. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, toda la multitud, versículo 10, toda la multitud del pueblo estaba afuera orando la hora de la ofrenda de incienso. ¿Dónde estaba la gente en ese momento que Zacarías estaba ministrando? Ok, ¿y qué estaban haciendo? Adorando. ¿Qué estaban haciendo? Adorando. La pregunta, el tema que estoy tocando ahorita es, ¿en qué momento salirnos del culto? Ok. Lucas, vámonos al mismo capítulo 1, al 21. Dice el 21. Recuérdense que en ese momento el ángel se le aparece, ¿se acuerdan? A Zacarías y le anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Él no cree y enmudece. Ok. 21. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo. Cuando usted sigue la lectura, lo que está diciendo es lo siguiente: ninguno se movió hasta que el sacerdote dijera, termine el culto.
Ellos estaban esperando eso. Es que, hermanos, en el tema de la adoración, Dios ha dejado claro cómo Él quiere ser adorado. No podemos venir con un corazón trivial aquí. No se puede. El problema de hoy es que no es así. No hay un temor de Dios en el culto. Vienen tarde, salen temprano, campantes. Es más, ni vergüenza les da. Cuando la palabra reverencia, recuerde que tiene el sentido de vergüenza y de timidez ante Dios. Y quiero dar un ejemplo más. Se requiere, por ejemplo, en la Biblia que todos participemos y nos involucremos en el servicio. Acompáñame a Nehemías, por favor, Nehemías 8, del 5 al 6. Dice: Esdras abrió el libro a la vista de todo el que, hermano, pueblo. Ok. Pues él estaba en un lugar más alto que todo pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, ¿qué dijo? Amén, amén. Mientras alzaban las manos, después se postraron todo el pueblo y adoraron al Señor como rostro en tierra. ¿Quién es el actor principal en este momento de avivamiento fuerte aquí en esta nación? Es decir, ¿quiénes eran los actores principales? ¿Acaso fue Nehemías? No, el pueblo. Fue todo el pueblo. Y quiero que entendamos, hermanos, que estoy diciendo, tú no vienes a ser espectador. Tú tienes que participar del servicio. Por eso es que nosotros todo el tiempo pongamos de pie la lectura, que la oración inicial, de rodillas, oración de arrepentimiento, antifonal, canto, porque la adoración tiene que ser del pueblo. No solamente del pastor, es del pueblo. Algunos, por ejemplo, se pueden sorprender que porque damos un libro de culto. Se pueden sorprender porque damos un libro de culto. Pero realmente, ¿sabe cuál es el objetivo de un libro de culto? Está en la Biblia. El objetivo del libro del culto, 1 Corintios 14:40 dice, pero todo se haga decentemente y con orden. ¿Sabe usted qué significa la palabra orden? Según el turno, la secuencia o el lugar establecido. Lo que Dios está diciendo, lo que estaba pasando en Corintio, es que precisamente la adoración era una adoración deformada. Era una adoración, cada uno haciendo lo que quería. Y Dios tiene que recordarles, no, en orden. Tiene que haber un orden específico. Cada uno debe de hablar y participar según el orden preestablecido para el culto. Pablo fue el que tuvo que hablar con todos ellos de esto. Y precisamente, hermanos, esta secuencia nos dice algo, que no todo, como dice el texto, no todo tiene que hacerse decentemente únicamente, tiene que hacerse que con decoro, sino que tiene que hacerse precisamente bajo un buen orden previamente establecido. Y precisamente este orden del culto tiene que producir gozo en nuestro corazón, no queja, gozo. Eso pasa en los adoradores verdaderos. Mira lo que dice Colosenses 2:5. Pablo dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Aquí la palabra buena disciplina es la misma palabra orden de 1 Corintios 14. En donde la palabra orden, recuerde que significa turno, secuencia o lugar establecido. O sea que cuando Pablo dice en Colosenses esto, no se está refiriendo a la conducta personal, se está refiriendo al orden del culto. Y él dice, yo me gozo que escucho que tienen un orden, vean todos para acá, que tienen un orden en el culto. Me gozo en mi espíritu. La pregunta es, ¿tú qué vas a hacer con el libro del orden de culto? ¿Te vas a gozar o vas a seguir criticando? Si es que lo has hecho. ¿Te vas a quejar del orden de una iglesia? ¿O vas a ser partícipe de la adoración comunitaria en orden? Que se haga todo decentemente y en una secuencia preordenada.
Ahora, el problema es que hoy en muchas iglesias no es así. Hay burlas, quejas, inconformidad al orden de los elementos del culto, al libro mismo incluso. Algunos incluso hablan de ser espontáneos. No, que la oración tiene que ser espontánea, la oración es espontánea. Y está bien, en tu casa puede ser espontánea, pero hermanos, precisamente el ser espontáneos, ese fue el gran problema de la iglesia y el desorden de Corinto. Que Pablo tuvo que decirle, no, en orden. En orden. Ahora, hermanos, ¿qué podría decirles del bautismo, de la cena del Señor, de ofrendar, de cantar? Yo tengo más ejemplos, pero por el tiempo, ya ahí Leo ya me levantó varias veces el cartel. Y aquí tengo el reloj también enfrente y ta. Pero yo podría hablar de ejemplos del bautismo, de la gente cómo es irreverente en los bautismos, de la irreverencia de la cena del Señor, en el ofrendar, en el cantar. ¿Cuánta irreverencia? Ahora, la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante esto, hermanos? En este texto, aunque está en pantalla, pero yo quiero que usted lo identifique en su Biblia. Vámonos todos a Marcos. Marcos, por favor, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. ¿Lo tenemos, amados? Gracias, hermanos. Dice, versículo 15 al 16. Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Vean todos para acá por un momento. Este versículo todos ya lo habíamos leído más de alguna vez. Amén. Bueno, a mi hijo, por ejemplo, mi hijo mayor le da risa a este pasaje. Y siempre que lo lee dice, me da risa. Es que ya me imagino a Jesús. Claro, Jesús con ira santa, porque eso requiere una ira santa, volcó las mesas. Hizo un látigo, hermanos, de cuerda. Se sopapeó a medio mundo ahí. Pero cuando se lee este texto, algunos no leen el siguiente versículo. Y dice, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. ¡Wow! Te voy a explicar qué significa eso. Lo que pasa es que el pueblo en aquel momento, los fariseos, el pueblo judío, había perdido tanto asombro de Dios que ese gran templo de Herodes ya no les asombraba. Lo que hacían ellos era entrar con el café en la mano y con los tiliches de regreso a casa. Ellos, para ir a sus casas, tenían que bordear el templo, porque el que entra, ¿para qué se entra al templo? Para adorar. Pero ellos lo ocupaban como un atajo. Entonces entraban con sus tiliches, con el café en la mano, ¿verdad? El celular, chat, iban al templo, pero para pasar en medio, no adorar. El asombro por Dios había caído a tanto nivel que ellos no adoraban a Dios. Excepto, se habían convertido en domingueros. Estoy hablando figurativamente, no iban al domingo. Si alguien viene aquí nuevo, hermano, no iban domingo. Amigo, no iba domingo. Estoy hablando para nosotros. Ellos estaban tan desinteresados en la majestad de Dios que eran ya inconscientes de su presencia. Para ellos era un paseo. ¿Y sabe qué hizo Jesús? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué dice Jesús ahí? ¿Qué dice? ¿Qué hizo Jesús? No se los permitió ya. No sé cómo hizo. No, realmente yo no sé cómo hizo. No es que si él se puso ahí, se lo puso a rayar, agarró los látigos. No sé qué ocurrió. Pero dice la Biblia que ya no permitió que nadie pasara por el templo para cargando tiliches, con el café en la mano. Si vas a entrar aquí, adora a Dios. Para eso tienes que entrar. Impresionante, hermano. Yo no sé cómo lo hizo, pero lo hizo. Entonces, esto nos dice mucho a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer si hay irreverencia en la adoración de una iglesia? Hermanos,
ya no tenemos que permitir dicha irreverencia. Amén. Hermano, ese amén no me gustó. Amén. Los de atrás, amén. Si hay irreverencia en tu proceder al venir a la iglesia, si hay una reverencia en tu proceder durante el culto, si hay una reverencia al salir del culto, arrepiéntete, hermano. Ya no lo permitas en tu vida. Ya tajantemente no lo permitas. Ahora, entonces, ¿cómo se hace eso? Y con esto, el último punto, recuperando el asombro por Dios. ¿Cómo podemos recuperar el asombro por Dios? Hermanos, volviendo a observar su grandeza y su majestad. ¿Qué es lo que dice Romanos 12? Romanos 12 dice que tenemos que ofrecer, ya lo leímos, que ofrecer a Dios un servicio aceptable con temor y con reverencia. Pero ahí da la razón, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es decir, ¿por qué tenemos que adorar con temor y con reverencia a Dios? Porque Él es grande, Él es majestuoso, Él es fuego que consume, no solamente gracia que bendice, Él es fuego consumidor. En otras palabras, tenemos que volver a asombrarnos de Dios y de su grandeza. Hermano, tú no puedes temer lo que no conoces, pero tampoco puedes temer a quien tú no ves con mayor poder y dignidad que tú. Hermanos, por eso tenemos que alimentar nuestra mente con la grandeza y la majestad de Dios. Nosotros, por ejemplo, no estamos aquí en este servicio esta mañana porque Dios existe. Estamos aquí porque Dios es grande. Estamos aquí porque hemos logrado reconocer en su soberanía y en su misericordia. Él nos ha permitido ir comprendiendo lo grande, lo necesario, lo majestuoso que Él es para nosotros. Y eso nos lleva a reconocer que Él es digno de nuestro canto. Él es digno que levantemos las manos. Él es digno que nos postremos porque Él es su majestad. Él es su majestad, mi rey. Es mi rey, Él mío, me tengo que postrar ante Él, porque Él es digno de eso, porque Él me salvó. Y cada uno de nosotros. Él es el Dios que hizo el mundo con una palabra. Él es majestuoso en santidad. Él es majestuoso en poder. Él es majestuoso en soberanía. Sus vestidos, dice la Biblia, son la gloria y el poder. Él es grande en salvación, grande en misericordia, grande en bondad, pero también grande en ira y justicia. Hermanos, Dios puede contra todos, pero nadie puede contra Él. Él no depende de nadie y todos dependemos de Él. Él enseña a todos y nadie puede enseñarle a Dios. Cuando Él habla, todos callamos. Cuando Él obra, todos tenemos que contemplar asombrosos y agradecidos la obra de Dios sobre nuestras vidas. Hermanos, solo Dios es Dios. Nosotros no somos dioses, nosotros somos criaturas. Él es grande en compasión, Él es grande en poder, Él es grande en misericordia, Él es grande en generosidad, Él es grande en amor. Mientras que nosotros somos mendigos de su gloria, solamente somos barro en sus manos, somos débiles criaturas que subsisten solamente en Él. Él es todo y nosotros no somos nada sin Él, somos nada sin Él. Él es grande y por eso Él merece nuestra adoración. Él merece nuestra reverencia. Por eso, no tener esto en la mente cada vez que venimos a la iglesia es lo que hace que seamos irreverentes a sus mandatos ante su gloria y majestad. Cuando no conocemos la grandeza de Dios, cuando no la conocemos es cuando rebajamos la gloria de Dios al nivel de nuestra bajeza. Y es ahí en que Dios se encarga de recordarnos y mostrarnos su majestad. ¿Tú sabes lo que le ocurrió a Job cuando él dejó de ver la majestad de Dios? Job en su dolor, capítulo 31, las últimas palabras de Job, él comenzó a decirle a Dios que él no sabía por qué él estaba sufriendo. Bueno, realmente no sabía por qué estaba sufriendo, pero él dice, él apela a su justicia y él dice, yo no he visto mujer con mis ojos, no he deseado a otra mujer que no sea mi esposa, yo no he hecho esto. Él comienza a apelar su justicia. Y él sabía que la justicia venía de Dios en su vida. Pero él comienza a apelar y dice, yo no he hecho malo en esto, y tú me está viniendo este problema. Me estoy muriendo. De cáncer o lo que sea. ¿Sabe qué es lo que hizo Dios? En el 38. Dice que comenzó detrás de un gran viento, con truenos, con relámpagos, con remolino, con un huracán, comenzó a hablar con Job.
Le dijo, ¿dónde tú estabas cuando yo creé todas las cosas, Job? ¿Y sabes lo que le llega a decir incluso a Job? De eso de que él se sentía contento de su propia justicia. Mira lo que le dice en capítulo 40, del 6 al 10, Dios a Job. Le dice, entonces el Señor respondió a Job desde la tormenta. O sea, lo que hizo fue mostrar su poder y su majestad, su grandeza. Y le dice, ciñe ahora tus lomos como un hombre. En otras palabras, sé hombre, Job. Sé un hombrecito delante de mí. Pórtate como un hombre y me vas a responder esto, le dice. Yo te preguntaré, y aquí Dios como que fuera un sarcasmo, y tú me vas a instruir a mí. Hermano, ¿quién puede instruir a Dios? Pero tuvo que decírselo a Job. Job había perdido el sentido de la majestad de Dios. Le dice, yo te preguntaré y tú me vas a instruir. ¿Anularás realmente mi juicio? Yo que te mandé la enfermedad, ¿vas a anular mi juicio, Job? ¿Me condenarás para justificarte tú? ¿Acaso tú tienes un brazo como el de Dios y truenas con una voz como la suya? Y mira lo que le dice. Adórnate ahora de majestad y dignidad y vístete de gloria y esplendor. ¿Sabe por qué Dios le dice eso a Job? Dios le está diciendo, yo te desafío, muéstrame tu gloria, Job. Muéstrame tu gloria. Y si es más grande que la mía, yo te voy a adorar a ti. Pero si la mía es más grande, cállate y adórame. Cállate y adórame como yo lo merezco. Arrepiéntete, Job. Cállate. Adórame. Por eso es que Job, después de ver esta majestad, fue que él dijo, tapo mi boca con mis manos y ya no hablaré más. Y se postró y adoró. De oídas te había oído, le dice Job, mas ahora me arrepiento y me echo ceniza. Perdón, Dios, perdón. No podemos adorar a Dios sin caer de rodillas, hermanos. Es mentira eso. Es mentira que digamos, vamos a adorar a Dios sin poner nuestro corazón a sus pies. Mire, cuando Abraham alzó sus ojos y habló con Dios, inmediatamente escuchó a Dios, él dijo, soy polvo y ceniza. Ezequiel, después de que vio la majestad de Dios como viento huracanado, fuego fulgurante, dice la Biblia, él cayó en tierra y adoró. Cuando Isaías, capítulo 6, vio la gloria de Dios, ¿qué hizo? Soy hombre de labios inmundos. Cada vez que Jesús sanó a alguien, que la gente creyó en él, ¿qué hacían todos? Se postraban y lo adoraban. Es imposible no hacer nada ante la majestad de Dios. O la odias o la amas, pero nadie va a ser indiferente ante la majestad de Dios. Nadie. Por eso dice, ofrezcamos a Dios un servicio con temblor y reverencia, porque Él es fuego consumidor. Así que, hermano, por eso es que la irreverencia es un pecado contra Dios, cuando somos irreverentes. Por lo tanto, hermanos, seamos reverentes. Reconozcamos la grandeza de Jesús como nuestro Salvador. Que aún, mire, hermanos, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Reconozcamos que nuestra indignidad fue cubierta con gracia, gracias precisamente a su muerte y su resurrección. Reconozcamos que Él murió para que nosotros viviésemos, cargó nuestros pecados para que nosotros tengamos la justicia. Él murió por nosotros para que nosotros vivamos. Así que precisamente Dios nos salvó para esto, y solo quiero concluir, hermanos, con un texto que espero que todos recuerden. Apocalipsis 4. Apocalipsis 4 dice, lo leo del 10 al 11, los 24 ancianos, representan la iglesia aquí, se postran delante de aquel. ¿Qué hacen, hermanos? Se postran delante de aquel que está sentado en el trono, o sea que es un rey, y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos, y echan
sus coronas. Hermano, ¿tú de qué te jactas? Hermano, dime, y lo digo de verdad, ¿qué es lo que Dios te ha dado que tanto te gusta? Un hijo, una hija, una esposa, un esposo, trabajo, dinero, dime, títulos, no lo sé, salud. Echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor, el poder, porque tú creaste las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Sabes lo que estamos viendo aquí? Los coronados echando sus coronas, los reyes reconociendo a un solo rey, los que han recibido honra y dignidad, entregando su honra y dignidad al único que de verdad merece honra y dignidad. El único es nuestro Cordero. ¿Y por qué? Por su grandeza y por su majestad. Los reyes al Rey, los señores al Señor. Toda la gloria es para Él, para el Cordero, Señor de señores y Rey de reyes. Por lo tanto, hermano, mira, si tú estás en una iglesia irreverente, vete de ese lugar. Si estás con un pastor irreverente, deja ese lugar. Huye ya. Busca ser reverente delante del Señor. Si tú eres irreverente, pero ahora, si tú eres el irreverente, arrepiéntete. Arrepiéntete y considera, llena tu mente con las evidencias de la majestad divina y sé reverente al entrar al culto. A estar en el culto, en silencio, en reflexión, postura corporal, levantar las manos cuando hay que levantarlas, cantar en viva voz, que no te dé pena. ¿Cómo te va a dar pena adorar al Rey? ¿Sabes por qué? Bueno, aquellos que sufren esa típica pena, ¿saben por qué es? Porque estás siendo orgulloso. No estás adorando, tú estás pensando que los demás te miran a ti, hermano. Nadie te está viendo a ti, te lo aseguro. Todos están adorando al Dios. Hazlo con libertad. Llega temprano al culto, sal hasta que finalice, participemos de cada parte, porque recuerda, mira, porque Dios es espíritu, nuestra adoración tiene que ser espiritual, pero porque Él es majestuoso, nuestra adoración tiene que ser reverencial. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Alabado. Vamos a orar.